Dios realiza su designio, la divina providencia, número 302. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Lo que decíamos ahorita, o nos decía el catecismo, Dios crea y mantiene su creación. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esa perfección. Fíjense, estamos hablando de un Dios que mantiene, de un Dios que sostiene, de un Dios que dispone. Por eso esta parte de la divina providencia es de fundamental importancia, porque eso implica el abandono, como hay un libro de algún santo que dice abandono a la divina providencia. Bueno, se trata de eso, abandonar. ¿Por qué me abandono? Porque confío, porque sé que Dios me ha creado por sabiduría y por amor. Y Dios no solamente me ha creado, sino que Dios me sostiene, y Dios quiere que yo alcance la plenitud, que yo alcance la perfección para la que Él me ha creado. Y por lo tanto, Dios todo lo ordena para que cada uno de nosotros pueda llegar a esa perfección. Entonces, Dios guarda y gobierna, como dice esa cita a continuación. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente. Por eso fíjense, Dios infinitamente sabio, Dios eterno, va llevando las cosas suavemente. Fíjense, no bruscamente. Lo que nos recordaba el catecismo también, el poder de Dios es universal, paternal, o sea, amoroso y misterioso. Dios va llevando las cosas suavemente. O sea, Dios no, eso, la brusquedad no es pedagogía de Dios. Dios más bien nos va llevando poco a poco. Pensemos, por ejemplo, en nuestra vida de fe, no son iguales las tentaciones que nosotros padecimos, por ejemplo, cuando recién comenzamos esta experiencia de fe, esta experiencia de encuentro con Dios, a las que podemos tener hoy en día. ¿Ve? Pero no llegamos a soportar lo que pasamos hoy en día, sino pasamos primero, digámoslo así, por diversos momentos, diversas etapas. Es como cuando uno va a un gimnasio. Uno no puede pretender llegar un día y ya al día siguiente tener, no sé, el físico de una persona, un deportista o un físico-culturista. No, eso es una etapa, eso es un proceso, poco a poco. Y en la medida en que uno va, en el caso del gimnasio, que uno va pudiendo levantar más peso, en esa medida uno va aumentando, ¿ves? Pero uno raquítico, que es puro huesito forrado, va a llegar el primer día al gimnasio y va a pretender que va a levantar, no sé, 500 kilos en pierna, no, ni queriendo, pues. Yo creo que no puede ni con una barra sola. Entonces, igual, Dios va llevando las cosas suavemente. 303. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Concreta e inmediata, es decir, lo que Dios dispone es para el momento, para que nosotros en el momento presente podamos dar gloria a Dios. Dios no se equivoca. Entonces la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata.
concreta. ¿Ve? Concreta, no abstracta. Porque si fuera abstracta, uno podría decir, bueno, mira, Dios quiere que yo sea santo, por decir un ejemplo. Pero bueno, no, si yo sé que te he llamado a ser santo. Sí, pero da la cosa de que la divina providencia, Dios te dice de modo concreto cuál es tu camino de santidad, por dónde va la cosa. Porque la santidad de un consagrado no es igual a la santidad de un laico. Ambos están llamados a la misma santidad, pero la divina providencia va conduciendo a cada uno según su condición, según su estado, para que pueda alcanzar la perfección, y lo hace de modo concreto e inmediato. Fíjese, dice a continuación: tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Nada se escapa a la mano de Dios, nada se escapa al poder de Dios. Esto es de fundamental importancia que nosotros lo comprendamos, porque si venimos de Dios, hemos sido creados por Dios, somos partícipes de su ser y de su bondad, creados para dar gloria a Dios. Bueno, Dios nos está diciendo entonces a través de la divina providencia cómo quiere ser glorificado en nosotros. ¿Ve? Por eso yo creo que es un ejemplo muy patente el que decía ahorita de la santidad. Dios no nos dice solamente sé santo. No, sí, efectivamente la Sagrada Escritura nos dice sé santo, pero con su divina providencia nos ayuda para que esa santidad sea posible en nuestra vida ordinaria. Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. 304. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. ¿Ve? Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los salmos es la gran escuela de la confianza. De hecho, hay muchos salmos que van en esa línea de la confianza en Dios, por ser Él el creador, por ser el que gobierna, el que dispone, el que hace lo que quiere y lo realiza. 305. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Fíjense, abandono filial en la providencia del Padre Celestial. Es decir, soy hijo de Dios, soy su imagen y semejanza. Dios cuida de mí. Pero ese cuidado de Dios no se limita a la parte material, sino sobre todo a la parte espiritual. Recuerden, hemos sido creados, como toda la creación, en estado de vida, para que nosotros alcancemos la perfección para la cual Dios nos ha creado. Por eso nos abandonamos en Él, confiamos en Él. Lo que nos pasa es lo mejor. Fíjese, hay un refrán popular que lo dice: lo mejor es lo que sucede. ¿Por qué es lo mejor? Porque esa es la providencia de Dios, que se nos muestra de modo concreto e inmediato para que nosotros podamos crecer en la vida de gracia, para que nuestra relación con Dios se fortalezca, en fin, toda una cantidad de gracia y bendición que viene para nosotros a través de la divina providencia. La providencia y las causas segundas. 306. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Recuerden, si Dios nos ha hecho partícipes de su ser, nos ha hecho también partícipes de su obrar.
Por eso nosotros somos instrumentos, vamos a decirlo así, de la providencia de Dios. Entonces aquí tenemos que reflexionar un poquito y pensar, bueno, cada uno tiene que decirlo en primera persona, yo soy providencia de Dios para mi prójimo. Pero también hay que pensarlo en sentido contrario. El prójimo es providencia de Dios para mí. Y por supuesto, esto nos lleva a abrir muchísimo el compás de comprensión, porque nos damos cuenta entonces, mira, ¿quiénes me rodean? Efectivamente, y gente buena, amigos, familiares, gente que verdaderamente nos ama, nos aprecia, nos ayuda, etcétera. Pero también tenemos bastante gente echando la bativa. Tenemos gente mala en el entorno. Bueno, providencia de Dios para mí. ¿Para qué? Para que yo me relacione más con el Señor, para que yo le obedezca, para que yo crezca en santidad. Entonces repito, yo soy providencia de Dios para el prójimo, pero también el prójimo, todos mis prójimos son providencia de Dios para mí. Tanto el que es amigo mío como aquel que es una piedra en el zapato. Esto por supuesto es para pensarlo. 307. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. O sea, libremente participamos de la providencia de Dios. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Dice a continuación, los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Quizás nos ha pasado a nosotros en algún momento un aprieto, enfermedad, necesidad, en fin, llegó una persona y, vamos a decirlo así, nos ayudó. Pensemos un ejemplo un poco más concreto. Yo hoy no tenía que comer y llegó una persona X y me dio un poquito de alimento, compartió conmigo algo. Bueno, esa persona ha sido instrumento, cooperador de Dios en este camino de santificación para él a través del ejercicio de la caridad y a mí a través del ejercicio de la recepción, de esta misma caridad. Y uno muchas veces no lo dice expresamente. Mira, vamos a poner el caso, le di una arepa o compartí mi pan con algún necesitado, mira, esto te lo mandó Dios. Uno muy poco lo dice o no lo dice. ¿Ve? Por eso uno es cooperador, a menudo inconsciente. Uno hace el bien porque, bueno, bendito sea Dios, somos su imagen y semejanza, pero no porque somos muy conscientes de esta providencia de Dios. (308) Es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Por eso, el bien que nosotros hacemos, Dios nos da la gracia para que nosotros podamos hacer ese bien y podamos reflejar su bondad. Dios es el que actúa. Obviamente, Dios no nos pasa una aplanadora por encima. Dios cuenta con nuestra respuesta de fe. Pero Dios actúa en las obras de sus criaturas. Todo, absolutamente todo. Recuerden, Dios es creador y no, la creación no es fruto de la casualidad o del azar, nada de eso. Por eso, lo que Dios permite, lo que Dios pone en mi camino, es una muestra de su amor providente.
Dios es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. La providencia y el escándalo del mal. 309. Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas. ¿Por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. El conjunto de la fe cristiana es la respuesta por parte de Dios a este misterio escandaloso del mal. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios, la encarnación redentora de su Hijo, el don del Espíritu, la congregación de la Iglesia, los sacramentos, la llamada a la santidad, todo eso es respuesta de Dios. 310. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, hacia su perfección última. Fíjense, sabiduría y bondad de Dios. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las desconstrucciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Obviamente mucho de esto nos supera en este momento, pero nos toca hacer un poquito como con la Santísima Trinidad. Dios así lo ha dispuesto, Él sabe lo que hace, Él sabe por qué lo hace. Dios es omnipotente y es amoroso. 311. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Fíjense entonces, aquí está la razón de ser, en nuestro caso, de la divina providencia. O sea, ¿para qué Dios permite las cosas? Para que nosotros libremente lo elijamos a Él. Para que nosotros mostremos con vida que preferimos a Dios. No solamente que lo digamos, Señor, yo te prefiero a ti, no, sino que se lo muestro. Por eso, ante la realidad de mal que puedo tener en mi entorno, bueno, es para que yo elija el bien. Por ejemplo, estoy ahorita con un grupo de personas y de repente brota el chisme. Obviamente sabemos que el chisme es malo, pero bueno, Dios está permitiendo que yo esté presente en ese momento de chisme para que yo libremente elija el bien, elija la vida, elija a Cristo, elija la santidad, elija la eterna bienaventuranza. ¿Ven? Entonces, para esa experiencia de mal, fíjense, me lleva a mí a hacer lo correcto. Entonces, si yo elijo a Dios, si yo elijo el bien, si yo elijo la bondad, bueno, ¿qué hago yo? Me quito de ahí, no participo de ese chisme y por supuesto corrijo a los que tengo que corregir. ¿Ven?
Ahora, así ante esa experiencia de mal, volvemos al ejemplo del chisme, yo lo que hago es echarle más leña al fuego. Fíjense, yo estoy haciendo una opción libre por el mal. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho opciones libres por el mal? Por ejemplo, para no meternos en problema con nadie, para que la gente no se meta conmigo, para llevar la fiesta en paz. Entonces, fíjense, la divina providencia se nos ha dado para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos santos, y nosotros la hemos desaprovechado. ¿Ve? Entonces, esto que nos está diciendo el catecismo en el 311 es importante. ¿Ve? Los hombres, nosotros debemos caminar hacia nuestra meta, la eterna bienaventuranza, el cielo, por elección libre y amor de preferencia. Entonces ahí tenemos nosotros una pequeña, una ligera respuesta a el mal que nos circunda. Porque yo entonces en mi entorno tengo este grupo de chismosos, tengo el grupo de los peleones, tengo el otro, ¿ve? Entonces aquí pareciera que nadie ayuda, ¿ve? Pero recuerden lo que decíamos hace un momento, mis prójimos, en plural, son providencia de Dios para mí. Por supuesto, visto esto así, cónchale, Dios se la pone a uno difícil. ¿Por qué? Porque nosotros que queremos las cosas como que la papita más pelada. Entonces queremos que las cosas vengan por decreto. Entonces, bueno, Dios que lo creó todo ordenado y bueno, todos felices, qué bien se está aquí. No, Señor. Entonces, elección libre y amor de preferencia. Elección libre y amor de preferencia. Entonces la divina providencia es para esto. Dios rige su creación, Dios mantiene su creación, la está llevando hacia un estado de perfección para que nosotros libremente hagamos nuestra opción preferencial y podamos decir con todas las letras: prefiero a Cristo, prefiero a Cristo. Fíjese, por ello, sigue este numeral: pueden desviarse, de hecho pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Lo que decíamos ahorita. Ante el mal que me circunda, bueno, Dios quiere sacar cosas buenas de mí, de mi crecimiento, mi santificación, etc. Pero eso requiere que yo me ponga en sintonía con la providencia de Dios, porque si no voy a andar en una queja constante: Señor, quítame, Señor, mira, es que uno quisiera, pero es que no lo ayudan a uno, y cosas así por el estilo. ¿Y cuánto tiempo hemos perdido de nuestra vida de fe? ¿Cuánta santidad hemos echado por la borda? O sea, no es cualquier cosa. 312. Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias del mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Inclusive, fíjense lo que dice el catecismo: del mayor mal moral que se ha cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes. ¿Ves? O sea que Dios no está derrotado. Dios no está derrotado. A Dios no se le escapó la historia de las manos. El mal no puede más que el bien. Sin embargo, fíjense lo que dice el catecismo al final: no por esto el mal se convierte en un bien. Bueno, entonces como Dios puede sacar cosas buenas del mal, no, entonces permitamos el mal. Tranquilo, no pasa nada. No, Señor. El mal es mal y hay que combatirlo. ¿Ve? Pero combatirlo con la bondad y la sabiduría de Dios.
no con las armas humanas, pensamientos, razonamientos humanos. 313. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. En una cita de Santa Catalina de Siena, Santo Tomás Moro, Juliana de Norwich. Sencillamente testimonios de santos que han vivido en carne propia esta experiencia de confianza en Dios, en su providencia, incluso en las circunstancias negativas. 314. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. ¿Por qué no son desconocidos? Porque no hemos sintonizado plenamente con el Señor. No hemos sintonizado con Él. Entonces está como esa lucha interna. Bueno, sigo a Dios, obedezco a Dios, o sigo mis criterios, sigo mis gustos, ¿ves? Entonces, por eso muchas veces los desconocemos. Sin embargo, aunque los desconozcamos con frecuencia, como dice el catecismo, no por eso podemos nosotros dejar de entrenarnos a este respecto, afinar el oído en la oración para darnos cuenta de que el Señor nos quiere santos, y por eso lo que nos está sucediendo es exactamente lo que necesitamos para este crecimiento, ni más ni menos. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, pero Dios no nos ha creado inútiles. Dios no nos ha creado para que reflejemos lo que somos. Una creación y no cualquier creación. Entonces, todo está bajo el cuidado, bajo el dominio de nuestro buen Dios.